La autosuficiencia es un estado o condición de quien se basta a sí mismo. Hay muchos lugares incluso donde hemos visto establecimientos con el nombre de colmado mi propio esfuerzo. También hay una frase muy pintoresca en redes sociales que nos dice, aunque me caiga, yo seré suficiente para levantarme o sostenerme antes de llegar al fondo. En conclusión, la autosuficiencia también es sinónimo de orgullo y presunción. ¿Quieres saber más al respecto? Míralo a continuación. Bienvenidos una vez más a su programa Interactuando. Aplausos, gente, por favor. Bendiciones Vamos allá, a todos. vamos allá, mete mano. Tenemos el equipo aquí. Remático vino con un flow malaguetón ahí. Malaguetón. Varón, ¿y ese nuevo flow qué? Vine ahora con un derretido para adelante, ¿me entendiste? Derretido para adelante. Sí, me gusta ese verbo, varón. Me gusta. Cero rolito. Cero rolitos. Varón, no, yo vengo con lo mío, así que... Flérida. Bendiciones a toda nuestra amable y querida audiencia, siempre agradecida de Dios y de ustedes por el apoyo y por el regalo de su sintonía. Amén. Pastor. Dios bendiga a todos y a todas. Excelente día para todos. Amén. Bien. Señores, hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y quiero que me ayuden a desarrollar esta idea. La autosuficiencia. ¿Cómo? ¿Será un pecado, un tiburón, una ballena? ¿Viene solo, acompañado? ¿Es un ratón montado en un carro? ¿Qué es la autosuficiencia? ¿Y cómo saber si nosotros somos eso? Si tenemos alguna área débil en lo que lo estamos siendo y no somos conscientes. Vamos a desarrollar eso hoy para que pueda recibir una edificación la audiencia. Amén. Me gustaría comenzar con la pregunta. ¿Cómo identificamos que una persona o nosotros mismos, ¿verdad?, pudiéramos ser autosuficientes? ¿Cómo identificar, cómo darnos cuenta de que hemos caído en la autosuficiencia? Bueno, esto va a implicar que necesariamente nosotros tengamos que examinar nuestras actitudes, nuestras creencias y percatarnos de que tenemos una excesiva confianza en nosotros mismos y muy poca o nula confianza en Dios y en los demás. O sea, necesariamente hay que hacer una autoevaluación para saber qué tanto yo puedo confiar en Dios, yo descanso en Dios y también pues en los demás igualmente, en ciertas medidas dependemos de otros. Entonces, analizando eso, nuestras actitudes y los pensamientos que tenemos con relación a eso. Interesante. Bueno, mira, el hecho de tú caer en el error de creerte que tú eres autosuficiente, para mí, yo diría que eso viene como disfrazado como con un poquito de orgullo también. Eso viene disfrazado con orgullo porque nosotros somos cristianos y este programa va dirigido a un público cristiano y a todo aquel que lo quiera consumir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, como personas creyentes, cristianos que servimos a Dios, la oración es una dependencia de Dios. Cuando yo oro, yo estoy diciendo, Señor, mira, yo no tengo la capacidad, yo no puedo por mí mismo, yo no tengo la fuerza. Ahora bien, también yo tengo que entender que quizás hay una área que yo no tengo la fortaleza y no puedo hacerme el autosuficiente porque quizás Flérida, Antonio o Jonathan tienen esa capacidad y yo puedo usar esa herramienta. Pero cuando tú eres autosuficiente, tú anulas a todo el mundo y haces la cosa tú, aunque te vaya mal. Y eso es un peligro. Eso es realidad. Bueno, nuestra sociedad y tristemente en un amplio sector de la iglesia en los últimos años ha caído conscientemente o inconscientemente en lo que es la autosuficiencia. Y es común escuchar predicaciones, canciones que se enfocan en el yo, en yo puedo, en cuando yo hablo, cuando yo camino, la cual nos deja entrever que yo puedo vivir yo solo. Si nos fijamos y notamos algunas predicaciones, el enfoque es la fortaleza que hay en ti. Bueno, en muchas ocasiones escuchábamos congresos, actividades con el tema el guerrero que hay en ti, despertando el guerrero, despertando la Esther, despertando la Débora.
Y es como si inconscientemente estuviéramos diciéndole a Dios, yo puedo yo solo, Sí. yo puedo mantenerme. Yo en estos días pues tuve la oportunidad de predicar en un lugar y escuché a alguien cantar una canción que dice, a fuerza de todo me he mantenido. Me he Wow. mantenido a Bueno, fuerza de todo en el proceso. Wow. O sea, yo pero tú estoy... estabas en una iglesia. Sí, sí, sí. Estamos plagados de eso, ¿verdad? De ese pensamiento de que yo puedo y que lo voy a lograr. Entonces, creo que el asunto es más grave de lo que hemos imaginado. Cuando escuchamos estas frases, yo lo voy a hacer o yo lo voy a lograr porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, es obviamente que estamos frente a un caso de autosuficiencia. Wow. Mira, a mí me gustaría decir por lo menos 3 cosas puntuales y rápido. Cuando nosotros podemos analizar, identificar en nosotros si lo que estamos haciendo o no estamos haciendo es por orgullo. O sea, yo necesito la ayuda de Cristian o de Flérida o de Antonín y yo prefiero, como tú decías, Cristian, hacerlo mal, a admitir que necesito una ayuda en un momento determinado o un consejo. Simplemente parece algo trivial, pero hay gente que el orgullo es tan grande que ellos dicen, no, pero es que yo no puedo dar mi brazo a torcer, yo no puedo decir que yo tengo ese problema, yo no puedo decir que yo fallé, que yo flaqueé, que yo necesito ayuda. Porque ¿qué va a pensar la gente de mí? El orgullo hace que la gente se mantenga entonces dependiendo de su propia fuerza. Sí. Hasta que yo pueda, con mi propia fuerza, o me muero o triunfo, pero yo. Entonces eso es un problema, el orgullo, identificar lo que hago o no hago. ¿Es por orgullo o realmente hay otra cosa ahí, verdad? Segundo punto importante, cuando los talentos y las habilidades que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, que son para el beneficio de la gente, en vez de acercarnos a la gente, nos está alejando de la gente. O sea, Definitivamente. me explico, me explico. Está ¿Cómo, claro, está cómo yo sé claro que soy así. autosuficiente? Bueno, Dios me dio un ministerio, un talento para ministrar, pero yo soy tan fuerte, tan poderoso, tan buen mozo, tan Creo no inteligente. necesitar a nadie Yo no necesito a más. nadie, la gente que me necesita a mí. Entonces, señores, tenemos que identificar ese tipo de cosas porque creo que nos están haciendo mucho daño. Así es. Y finalmente, cuando yo creo que puedo hacer las cosas solo, sea lo que sea, usted tiene un ministerio y es súper inteligente, súper brillante y tiene la unción más poderosa, pero tiene que pastorear una iglesia, es con gente que usted va a trabajar. Oh, Usted claro. necesita gente ahí en los departamentos, usted necesita acercarse a la gente, ministrar a la gente, identificarse con la causa, con la gente, los problemas de la gente, para que esa gente se pueda abrir a usted y verlo como un líder, como un modelo a seguir en ese sentido. Pero el autosuficiente llega al punto de decir que él es tan inteligente, tan bueno, tan hábil, tiene tanto Tan talento capaz, tan competente, tan efectivo. que ni necesita de Dios ni necesita de la gente. Exacto. Entonces ahí estamos delante de un problema serio. Así es. Definitivamente así es. Bueno, me gustaría entonces en ese orden hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el autosuficiente es una persona consciente de que lo es? Bueno, se pueden dar las dos posibilidades. Podemos encontrar el autosuficiente inconsciente y el autosuficiente consciente. Por ejemplo, el inconsciente es aquella persona que no se da cuenta de que realmente está haciendo todo él mismo y que de manera indirecta no está confiando en Dios ni en los demás. Y esto puede deberse a múltiples factores, que se haya criado de esa manera, que le hayan enseñado que él no necesita depender de nadie. Puede hacerlo también por un tema de miedo, de orgullo, que ustedes tanto lo han mencionado, asociando esto con el hecho de que yo requerir ayuda pudiera parecer una debilidad en mí. Y los síntomas de esto, de este miedo tal vez a ser herido, a ser decepcionado, tiene que ver con frases como yo puedo solo o no necesito a nadie. O sea, eso es inconscientemente. No, tranquilo, yo puedo solo. No, pero yo te puedo ayudar. No, está bien, yo lo hago. No necesito ayuda. Después si la requiero, yo te aviso, pero nunca van a requerir esa ayuda. ¿Por qué? Porque entienden que no, que eso sería exponerse ante los demás como una persona débil o incapaz. Pero también tenemos el autosuficiente consciente, que es esa persona que conscientemente sabe, reconoce que no está confiando en Dios ni está confiando en los demás, pero aún así prefiere mantener el control.
Es este tipo de gente que dice creer en Dios, confiar en Dios, depender en Dios con sus palabras, pero con sus acciones muestra totalmente lo contrario. O sea que podemos encontrar ambas tipos de personas, y los síntomas del autosuficiente consciente es esta persona, como les dije, que reconoce a Dios. Si es verdad, yo cuento con Dios, el Señor está ahí, Él me ha dado las herramientas en su palabra para que yo esté confiado de que puedo ir a Él, pero yo necesito tener el control y no puedo soltárselo ni siquiera a Dios, pero tampoco a la gente. Entonces, ustedes han mencionado una palabra que es clave en todo esto y es un orgullo. Lo que pasa es que consciente o inconscientemente no deja de ser orgullo. Lo que pasa es que a veces lo disfrazamos, pero no deja de ser un tema de no dependencia. Interesante. Eso es tan peligroso. Fíjate que David, yo digo que en el suceso que David le acontece, cuando David decide hacer un censo del pueblo, sin Dios haberlo mandado. De hecho, había que tomarse un reglamento para hacer un censo y era cuando Dios lo pedía. Pero los demás reyes, ellos hacían censo de los hombres que tenían de sus ejércitos para ver con qué cantidad de hombres contaban. Pues David, como se le despertó esa parte de autosuficiente, pero también inconscientemente él lo hizo. Porque él manda a un censo del pueblo y manda al general Joab. Joab le dice: aquí que esto puede ser pecado para Israel, mi señor. ¿Acaso no son todos estos hombres tuyos? ¿Acaso no es Dios quien da la victoria? Pero dice la Biblia que la voz del rey prevaleció por encima del general Joab. En el simple hecho de que Joab le dijo a David: ¿acaso no son todos estos hombres tuyos? ¿O acaso no es Dios quien da la victoria? David tenía que reflexionar de una vez. No sé si inconsciente o conscientemente David estaba hinchado. David estaba hinchado de orgullo por la conquista que había tenido. Había conquistado los amorreos, los saduceos, los fereceos, los geteos. Todo eso feo de por ahí David lo había conquistado. Dios le había dado dominio y poder sobre esa gente. Se estaba imponiendo el reinado de David. Entonces yo creo que ahí vino un orgullo. Inconscientemente él se creyó grande. Pero esto fue una afrenta para Dios. Y esto trajo una consecuencia de que Dios castigara al pueblo. Pero lo bueno fue que David reconoció que actuó mal. Si quizás está actuando inconscientemente o conscientemente en actitudes autosuficientes, es bueno reconocer como hizo David. David lo reconoció, después que vino el fuetazo de parte de Dios, entonces David lo reconoce. Porque muchas veces Dios tiene que chocarnos para que nosotros entendamos. Porque yo estoy seguro que David debió primero de consultar a Dios antes de tomar esa decisión. Evidentemente, bueno, ante la pregunta si el que es autosuficiente lo sabe o es consciente, en muchas ocasiones entiendo que no, o en la mayoría de los casos, y en otros casos, digamos por ignorancia de lo que la palabra de Dios establece, porque la palabra del Señor pues nos invita a confiar y a depender de Dios. Un salmista, creo que en el Salmo 108 o el Salmo 8, si mal no recuerdo, en una ocasión dijo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Yo creo que no está mal tú ser ambicioso, tener proyectos, tener planes. El problema es cuando creemos que lo podemos hacer solo o creemos que lo podemos hacer por nuestra estrategia, por nuestra fortaleza. El sistema nos está enseñando que podemos solo, para qué amigos, yo lo puedo hacer. Y ha venido desarrollando ciertos niveles de autosuficiencia que existen muchas personas que entienden que están vivos, que están de pies o que han logrado algo simplemente por ellos mismos. Conozco a alguien que era un chofer de carro público que decía: yo tengo un machete en el carro por si acaso el ángel de Jehová se tarda. Oh, O sea, Señor. si Dios tarda mucho en defenderme, pues yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces ignoramos que nuestra defensa, el hecho de estar vivo hasta hoy, se debe a nuestro Dios. Eso es así, eso es así. Mira, a mí me gustaría tomar un ejemplo que creo que todos nos vamos a identificar. Yo, por ejemplo, me identifico con lo que dice Flérida. Sí.
Porque pues, le voy a reconocer públicamente en cámara que yo he tenido actitudes de un autosuficiente. Todos hemos tenido en algún momento. Sí, pero espérate, tú no lo has admitido, Pero, admítelo tú. Dilo, No, porque- dilo tú. déjelo porque que, déjelo que se supone testifique, que me pastor. desarrolle, me está cortando Primera las vez alas, que me- este hombre quiere testificar, dele No la todos lo hemos libertad de tenido, hacerlo. pero no estamos confesando. Pero Tú cuéntanos quieres- tu testimonio entonces. No, porque esa no es la pregunta de confesar testimonio. Tú quieres confesarte. Ah, Yo te quiero escuchar. Vamos a Adelante. escucharte. Que Vamos sea arriba. libre, pastor, que sea Déjame, libre. déjame ser libre. Sé libre. Mira, a veces ha habido momentos, Freddy, donde yo necesito ayuda Ujú. y alguien me la ofrece. Pero tal vez él no sabe que yo necesito esa ayuda que me está ofreciendo. Pero yo tengo como esa cosita de esa lucha interna. Llámalo por su nombre. Ese orgullo. Amén. Bien. Ese orgullo que no Sí, me pensándolo deja bien. desarrollar. Pensándolo bien. Sí. Vamos a confesar No me deja desarrollar, Flérida, aceptar lo que me están ofreciendo. Porque yo entiendo que, ay Dios, esa persona se va a desprender de eso que tal vez le hace falta, lo necesita su O familia. pudiera lo necesita. ser miedo a tú no comprometerte y tal vez de ver el favor, tener que luego hacer lo mismo. Pero pudiéramos llamarle autosuficiencia a eso al no querer molestar a alguien. Sí, Sí, porque en él el fondo necesita, en el fondo yo necesito la ayuda, Antonín. Pero Y es no por la orgullo que no la acepta, quiero no la recibir. acepta. Yo no quiero que digan, o sea, yo pienso, mira cómo la mente humana trabaja. Yo tengo que Uno yo voy a piensa, revisarme yo. uno piensa, Flérida, y si después el hermano Yuca, que me está dando el favor, ahorita tiene un amigo y se lo cuenta y se hace ahí y caigo yo en la boca de la gente que se dijo que me ayudó, que me dio. Entonces uno, como por no caer en descrédito, oye todo lo que uno hila, pero al final es orgullo. Sí, claro, por supuesto, porque no es la humildad lo que se hiere. O sea, cuando a ti te da vergüenza algo, es el orgullo lo que se está afectando ahí. Ahora, yo creo que en este caso no estaría necesariamente autosuficiencia, porque que tú sería otro tema o otra falta, pero que tú quieras cuidarte por lo que No, no, puedan no, decir. no, pastor, no. Antonín, Oiga, que, no lo oiga, justifique, oye lo que yo Antonín. Mira, entiendo, Porque dame un segundito. la autosuficiencia claro para ahí, mí hombre. es cuando yo creo que lo puedo hacer, que no te necesito. a Pero ti. por eso es que él no acepta la Por ayuda, Antonín, porque al tú- final él entiende que él lo va a lograr sin esa ayuda. Otro método, es como el ejemplo, bueno, mira, te lo Lo he vas a cruzado, entender, pero está bien. no, lo vas a entender con este ejemplo. Ustedes escucharon la anécdota del hombre que está en medio del mar, que está pidiendo a Dios que le ayude, que le Sí. ayude. Viene un hombre, le tira un bote y él dice que no, que Dios que me va a Era ayudar. el Viene Señor que otro, tenía le que manda ir. otro bote más grande, el tipo dice que no, que Dios que me va a ayudar. Un loco viejo. El tipo se muere y va al cielo, Señor, pero yo estaba esperando que tú me ayudaras, pero yo te mandé dos No, él botes. no era un loco, él lo que quería era tener el testimonio de decir, fue el mismo Dios que Bajo un fue. ángel o algo ¿Tú así. entiendes? Eso es orgullo Eso al es orgullo. final. Lo que pasa es que lo disfrazamos de muchas maneras. Yo creo que es orgullo. Sí, es orgullo. Pero mi tema es si es autosuficiencia. Sí, porque al final, en el fondo, Antonín, yo creo que Autosuficiencia es cuando tú crees que tú lo puedes hacer. Es no Pero dependencia. la no pastor. dependencia. Es no dependencia. Pastor, Evidentemente, Es mijo. no rendición. Exacto, pero cuando tú me dices, yo dependo, que yo sé que lo voy a lograr y no te necesito así, a ti, ahí sí. Pero que yo no lo quiera hacer por otras razones. sí, porque eso es cuestión de semántica. Tú le estás cambiando la semántica, Sí. pero estamos Una hablando forma del de mismo verlo. tema. Una forma de En verlo. la primera intervención yo decía que la autosuficiencia tiene como un disfraz escondido de orgullo. Y es así. Porque en este caso él necesita la ayuda. Y Dios está mandando a la gente, y Dios yo te está estoy mandando a la diciendo que gente no. para que te provea esa ayuda. Y de hecho quizás la persona no vaya a decirle a nadie. Él está pensando en su temor y la cosa. Prejuicio. Eso es un orgullo Sí, Claro. exacto. que hay escondido. Exacto. Es orgullo, te lo estoy admitiendo. Tú no lo quieres admitir, dilo. Yo también he sido No, en ese orgulloso y sentido, autosuficiente. a dilo. mí, honestamente, hay personas que no me gusta molestarlo, aunque quizás tuvieran la necesidad de hacerlo, pero no es porque yo lo puedo hacer, sino que no me gusta molestarlo. O sea, en algunos casos, yo molesto poco. Hay una razón, pastor. Orgullo, Olvídese, dilo. Claro que hay siempre una- habrá una Dilo, razón yo también he detrás. sido orgulloso, dilo. Ay, no, porque Todos hemos sido orgullosos. orgullosos, claro. Pero yo puedo molestarte a ti o a otra persona, pero no soy tan dado a pedirle ayuda a todo el mundo. Esa parte se Exactamente. entiende. Eso es otra cosa, es otra Ahora bien, cosa. si yo lo necesito a usted, Jonathan no me puede ayudar, ni Cristian tampoco, que son tal vez más afines, y usted sí tiene la posibilidad de hacerlo, y que yo no lo haga por el simple hecho de que yo diga, no, Antonín, yo no lo molesto. Vaya Antonín después, se lo dice a alguien, o qué sé yo, me lo saque en cara más adelante. O que me da vergüenza. O me da vergüenza porque yo no tengo con qué pagarle ese favor a Antonín. Hay un orgullo detrás de todo eso. Ok. Admítelo, Antonio. No, Tú porque- también has pecado Vamos allá, suficiente. vamos Es más, allá. Pero tú yo tal no vez has tengo pensado- problema, tú tal vez has bendito, pensado, nene. pero tú- Yo sí he Tú tal vez has pecado. pensado de que si yo no voy al culto no se da bueno. Eso es autosuficiencia también. Hasta no llego. ¿Tú no has llegado ahí? Hasta no llego. Cristian. Ahí eres tú el que has pecado. Tampoco lo difame, tampoco no, vamos a no. permitir No, que porque difame en a ese alguien. Tirando una sentido, ¿no? guayabita, a ver si cae, a ver si ¿Quién a ver soy si yo? confiesa. ¿Quién soy yo para que el culto sea bueno?
Miren, antes de pasar a la cápsula, me gustaría, por ejemplo, hablar de un ejemplo que todos conocemos. Siempre vamos a caer en el ejemplo de Saúl. Señores, ¿qué tipo más humilde era el hombre? Ujú. El tipo más humilde, que ni quería. ¿Dices tú que era humilde? Saúl, claro, la Biblia ¿No, lo no dice. sería Era un- que no se había No, presentado el No, escenario? no, Saúl, sierva. aparentemente, El tipo era súper humilde, no, súper ajá. tímido, súper bajo Tenía, perfil. Sí. tenía Ajá. escondido su verdadera personalidad. Está bien, ok. Eso es otro tema ¿Y para qué debatirlo. pasó después cuando Mira, se presentó otro escenario? cuando le llegó el Él manto. cambió. Ah, bueno, Cuando llegó al espérate. palacio. Eso pudiéramos deconstruir el tema y hablar ampliamente de Ok. eso. Al Pero la, principio. pero la cuestión es que al principio. Hay dos factores importantes. Darle poder y dinero para que conozca a la gente. Así Bueno, es. está bien, ya. Tú con eso lo dijiste todo. La conclusión es que yo veo que Saúl era un tipo humilde, sencillo, no quería ostento de poder, estaba bajo perfil. Ujú. Pero llega un punto en la historia, que no vamos a entrar en Mm. detalle, que el tipo se transforma y el tipo cree que es el rey y que la victoria es ¿Cómo él. que se transforma? Salió su varón? verdadera El naturaleza. Claro. tipo se endemonia. ¿Por qué tú le Espérate. llamas transformar? No se Está bien. transformó. Ustedes son Está los bien, dos, cuál sí. de los Él dos más se endemonió. extremistas. Está bien, se endemonió Saúl, ya, ok. pero ven La Biblia acá. dice que vino un espíritu. Está después- endemoniado. El Está bien, poder ok. expuso lo que hay en su Sí, corazón. Eso fue lo que pasó. Claro, eso fue lo que Entonces, pasó. la gente que Dios lo llama desde cero, de la nada, tú ves que son los más humildes, pero desde que Dios lo pone en cierta posición, Ujú. ahí cambiamos. No cambió, siempre fue así. Lo que pasa es que Siempre. se prestó el No tenía escenario, el la escenario circunstancia para que exhibir él pudiera. esa personalidad que estaba oculta. Exactamente. Bueno, a propósito de eso, entonces, vamos a pasar a la siguiente cápsula. Volvemos en breve. Hay personas que confunden la palabra autosuficiencia con independencia. Preguntemos, ¿la autosuficiencia tiene que ver con estas personas que creen que lo pueden hacer todo ellos solos, por ellos mismos, que no necesitan a nadie ni más nada? Pero las personas independientes son las personas que dependen necesariamente en alguna medida de otra persona. Ahora, bíblicamente nosotros tenemos que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, ¿realmente somos independientes? No, porque todos de alguna manera necesitamos la ayuda en algún momento de alguien o de algo. De hecho, para poder grabar este video necesitamos a un técnico que esté en la computadora. Para hacer interactuando necesitamos a los compañeros que están aquí en cabina. Y demás el equipo de trabajo que hay detrás. Por tal razón, el orgullo no cabe cuando hablamos del reino de Dios y hablamos de personas que no son autosuficientes. Por tal razón, nosotros debemos entender que en esto de la autosuficiencia, Dios no quiere que su pueblo salga o tenga estas conductas o inconductas porque no son del agrado de su pueblo. Finalizo con esta cita de Pablo en Romanos capítulo 12, verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Así que para todos nosotros es la reflexión y es el consejo. No seamos autosuficientes, sino humildes. Dios bendiga. Muy bien, señores, interesante la reflexión a propósito del tema. Dios nos ayude. Señores, hablando de la autosuficiencia, ¿usted sabe lo grande que es eso? Decir colmado mi propio esfuerzo. Señores, ya llegamos a ciertos extremos. Pero googleelo, no crea que le estamos engañando y vendiendo humo. Busque Ese uno entre mil. colmado mi propio esfuerzo y le va a aparecer la dirección Mira para no qué es darle lo la que payola. pasa. Hay iglesias con Jonathan. el nombre de los pastores. Iglesia pastor fulano de tal. Varias no, iglesias. nunca lo he visto. Y centro de liberación fulano de tal. O sea, Sí, el ya nombre de no hay persona. iglesia, ya no hay iglesia, ya es centro, casa y demás. Tú sabes que Casa de adoración. con relación a eso que tú mencionas, de la gente querer valorar su esfuerzo, eso no es malo hasta cierto punto. Ujú. El problema está cuando usted cree que la autosuficiencia es una virtud total. ¿Entiendes? Cuando lo llevamos a esos términos de que todo dependió de mí,
o sea, de mi esfuerzo, de lo que yo le puse a todo eso, y no soy agradecido a propósito del tema de la semana pasada, de no reconocer que para yo llegar a donde estoy, el Señor me dio la fuerza, me dio la inteligencia, me dio los recursos, y hubo gente a mi alrededor que también Claro me que sí. empujó hacia allá. O sea, aunque yo haya hecho la carrera, yo fui la que me quemé la pestaña estudiando, yo tengo un equipo, una red de apoyo detrás de mis padres, mi esposo, mis amigos, mis compañeros de estudio, y Dios que me da la inteligencia, ¿verdad? La sabiduría para poderlo hacer. Entonces, eso es aprender a no ser autosuficiente de forma absolutista, sino que podemos reconocer y agradecer que en medio de la independencia que hemos logrado, también dependemos de otras personas Mira, y de Dios. Es una clave que tú has dicho ahí. eso es tan claro que Dios dice que la Biblia dice que Dios repartió dones a los hombres. Ujú. Y los dones son para edificación de la iglesia. El don que tiene Flérida me edifica a mí, el que tiene Jonathan edifica a Flérida, el que tiene Antonino edifica a todos y todos somos edificados. Es decir, que el mismo Dios no está de acuerdo con la autosuficiencia. De hecho, cuando Dios va a crear todo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿tú me entiendes? Y hay una combinación entre Dios en manifestación en el Espíritu, el Hijo, el Padre. Es decir, que ni Dios, pudiendo ser Dios autosuficiente, nos enseña a nosotros para que no caigamos en ese error. Así es. Eso es peligroso, mi hermano. Eso es una Es realidad. peligroso eso. Han dado unos datos ustedes ahí, bueno. En ese mismo orden que habla Cristian, mire, Dios nos creó con debilidades y fortalezas. Y exclusivamente para eso, para que la fortaleza de mi prójimo sea complemente mi debilidad. Tanto a nivel de las iglesias, los dones, hay diferentes dones. A nivel matrimonial, en la familia, siempre hay uno más hábil en una área que otro, y viceversa. Y Dios, en su creatividad, fíjense, imagínense que todas las personas fueran como Jonathan, El mundo fuera un mejor un lugar. caos. Un caos. O sea, Ay. Dios es tan grande en este sentido que nos Qué bueno hizo, que existen las angelitas de la Exacto. vida. y que existe, ¿verdad?, la diversidad creada por el mismo Dios, específicamente para eso, para que yo tenga la necesidad de acudir a otras personas, a valerme de otro para ayudarme en lo que para mí es una debilidad. Eso es así, una realidad. Bueno, señores, pasemos a la siguiente pregunta. El tiempo avanza. ¿Cómo nosotros podemos combatir entonces? Al final es como que estamos, o hemos pasado todo en un episodio, caso, hemos tenido una Sí. temporada que nos hemos sentido súper Saúl. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir ese pecado de la autosuficiencia? Bueno, para poder contrarrestar esto, combatir con este mal, ¿verdad?, que nos aqueja en cierta medida y en algún momento de la vida a todos los seres humanos, va a requerir de un proceso intencional de rendición, de humildad y sobre todo de espiritualidad, o sea, de comunión con Dios, necesariamente. Y si vamos a la palabra, vamos a ver que en muchas de sus páginas se nos invita, en algunas otras se nos ordena a confiar en Dios, a depender de Él. Entonces, esa es una de las maneras en las que vamos a combatir esto, acercándonos a Dios en rendición a Él y en humillación a Él, pero también a los demás, reconociendo, como decía el pastor, que yo tengo mis debilidades y que con tus fortalezas yo puedo potencializar lo que a mí me falta y viceversa también. Pero también reconociendo de que la autosuficiencia es un problema de índole espiritual, y ya lo hemos mencionado desde el mismo momento en que utilizamos la palabra orgullo. El orgullo es un pecado y la cera quebranta nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a contrarrestar también? Pues bueno, también lo hemos dicho desde el principio, cultivando esa dependencia de Dios, acercándonos a Él. Cristian lo mencionaba al principio, a través de los métodos conocidos, ¿verdad?, y establecidos en la palabra, como la oración, la búsqueda de Dios, consultar a Dios, involucrar a Dios en todo lo que tenga que ver con nuestras vidas. Y obviamente reconocer esos instrumentos que Dios ha puesto en el camino para hacernos las cosas más fácil. Real, real. Mira, la Biblia lo explica y lo dice claramente. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Quién dijo eso?
Oh, Mahatma Gandhi. El más grande. ¿Quién? Ay, señora, No. páranos. Y este desorden, no. Ese, aquel que la tumba está vacía. Cristo. Ok. Jesús dijo que separado de él nosotros nada íbamos a lograr, Así es. vamos a poder hacer. Lo opuesto al autosuficiente que dice yo puedo hacerlo, pero Jesús está diciendo que separado de él nada podemos hacer. Jesús podía predicar él solo, pero Jesús se hizo de 12 hombres, aún sabiendo que había uno que lo iba a negar y que lo iba a entregar. Se hizo de 12 hombres. Claro. ¿Para qué? Para que la obra siguiera hacia adelante. Algo vital. ¿Cómo yo puedo confrontar y enfrentar eso? Dependiendo en totalidad de Dios. Rendimiento a Él, Señor, estoy aquí, yo no puedo, no tengo la capacidad, ayúdame. O aún teniendo la capacidad, diciéndole, Señor, perdóname porque me he creído que yo me la sé toda. Ujú. Yo tengo aproximadamente, si no me equivoco, como 23 años predicando. Y el día que yo deje de sentir lo que yo siento lo que yo siento cuando vaya a predicar, no predico ese día. Siento como ese temor reverente, porque no voy a hablar de cualquier cosa, sino voy a hablar de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú dejes de sentir ese temor es porque tú no estás dependiendo de Dios, sino Sí. que eres autosuficiente en lo que tú estás haciendo. Ey. Te has vuelto un profesional de la Ey. predicación. Y más que un profesional, nosotros Hay lo algo que que tenemos estamos que viendo hacer, aquí Rema que profundo. bajó hoy. nosotros Sí. lo que tenemos Un que remonte de hacer, tiempo, ¿eh? Sí, Muy sí. bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es depender de Dios. Yo no voy a concebir que una gente me diga, yo tengo todos los mensajes ya que corresponden para el 2030. Ujú. Lo sentimos. Y si viene una pandemia. No es una pandemia. Los mensajes los da Dios. Ahí sale. Independientemente de que tú vayas, tú puedes Pero tener el se lo dio por conocimiento. adelantado. Tú puedes tener el conocimiento. Tú me excusas, tú puedes Es un- tener el es un tema. conocimiento. Tú puedes tener el conocimiento y preparar 250,000 sermones. Al final la necesidad de la Pero gente Dios quiere el la mensaje conocer. que va a ser efectivo es el que Dios quiere traer para el corazón que lo Puntualmente, necesita sí. en ese momento. Así es. Wow. Cristian, tú has tirado un bazucazo ahí. Vamos a ver. Mire, entonces. yo me atrevo a concluir diciendo que la autosuficiencia es un pecado ante Dios. Es un pecado garrafal porque quita o saca a Dios de la ecuación y nos coloca a nosotros como el capaz de hacer las cosas. El apóstol Pablo, en una ocasión, cuando fue cuestionado su ministerio apostólico, dijo, yo llegué aquí como un abortivo, o sea, yo no merezco ni que me llamen apóstol porque fui un persecutor de la iglesia, un perseguidor. Sin embargo, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, he hecho más. Y rápidamente dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sí, ey. O sea, La votó Pablo. ahí. Pablo reconoce su ardua labor, pero inmediatamente dice, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en nosotros. Yo miro con mucha tristeza y con pena cuando veo personas cristianos y no cristianos, pero más increyentes, cuando presentan sus logros, lo que han hecho, y lo presentan como que esto se dio porque yo soy yo, Ujú. ignorando que el mismo Dios que procesó drásticamente a Nabucodonosor cuando él dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, esta la construí yo. Uy, sí. Inmediatamente Dios hace que Nabucodonosor se convierta como un animal y que dure un tiempo así hasta que reconozca que el Altísimo gobierna. Por eso dije al principio que para mí uno de los pecados que a veces ocultamos o disfrazamos es la autosuficiencia. Que Sí. Dios nos ayude. Pastor, quería agregar algo más brevemente. El pecado de autosuficiencia ofende a Dios como los demás pecados, pero este específicamente porque niega la providencia de Dios. El hecho de que Dios pueda proveernos lo que necesitamos por la vía que Él entienda que quiera hacerlo. Y además de eso, atenta contra su gloria también. Así es. Bueno, finalmente vamos a ver aporte final o recomendaciones finales. Ya tenemos que ir. Bueno, Proverbios 3:5 dice lo siguiente: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia Así prudencia. es. Mucha gente que, vamos a incluirnos, que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia. Mi recomendación tiene que ver con esto: aprender a descansar en Dios, a esperar en Él, a confiar en que sus planes siempre son mejores. Otra cosa que debemos de hacer es también poder
rodearnos de personas que sean espiritualmente maduros y que nos ayuden a nosotros a poder caminar en humildad y también que nos ayuden a supervisándonos para cuando se nos estén subiendo los humos a la cabeza y nos la estemos creyendo, pues nos aterricen. El pecado de la autosuficiencia no siempre es evidente, no siempre vamos a estar conscientes de ello, pero el Espíritu Santo que tenemos, que vive con nosotros y en nosotros, está siempre presto para darnos ese discernimiento. Bueno, mi recomendación sería la siguiente. Si crees que tú eres que puede hacer todas las cosas y te crees el autosuficiente, te invito a que vayas al altar. Llame a tu pastor, confiesa tu pecado, arrepiéntete y conviértete de nuevo. Cristian, bárbaro. Bueno, No, Cristian. siguiendo la línea del señor Valdés, debo hacer una confesión. Y es que Eres bienvenido, hermano. en muchas ocasiones, quizás por mi personalidad, me gusta tener todo bajo control. Y cuando algo no lo controlo, me desespero un poquito. Bienvenido al No se frustra, sí. Me frustra y a veces olvido que Dios tiene el control. Hay una canción que canta una persona, se llama Los Catires, viejas. Dice, gracias Dios por amarme así. Aunque a veces olvido que para mi necesidad tú provees. Debo de reconocer o debemos que Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador y que todo en cuanto tenemos viene de parte de Él. Tenemos talentos, tenemos habilidades, podemos lograr muchas cosas, pero nunca sin la cobertura de Dios. Así es. Finalmente me gustaría, Cristian, tomar una palabra que tú dijiste. Realmente me llegó. Señores, todo el que se ha vuelto un profesional haciendo lo que hace, usted se ha vuelto experto tocando, se ha vuelto experto cantando, se ha vuelto experto predicando, dirigiendo, enseñando. Cualquier área donde usted ya entiende que tiene todo bajo su control, recuerde que todo eso que usted tiene se lo dio el Señor. Amén. Y si se nos olvida que Él le dio la gloria, pues Dios nos puede poner fácilmente de ejemplo como Nabucodonosor. Así es. Así que Dios nos ayude y dejemos el pecado de la autosuficiencia. Esto fue un programa más de Interactuando. Interactuando.